Bien, vamos a orar al Señor, a darle gracias en la tarde de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 15 del libro de Job. Pero vamos a orar al Señor para recibir de su palabra y ser alimentados por ella. Bien, vamos a, si gustan, ponerse en pie y vamos a orar a Dios. Este es un tiempo muy especial, un tiempo donde, podemos descansar en la gloriosa palabra del Señor. Padre, te damos gracias en la tarde de hoy. Te bendecimos, Señor, y te adoramos por cuanto tú eres nuestro Dios, santo, bueno, que nos ayuda, que nos bendice, que nos guarda y que nos sustenta. Gracias, Señor, porque siempre que venimos delante tuyo, venimos delante de tu presencia, lo hacemos con gozo, con alegría y al mismo tiempo con gratitud. Virtudes de la vida cristiana que nos permiten a cada uno de nosotros expresar delante tuyo lo que somos, como cartas abiertas, sabiendo que no hay pensamiento que se esconda de ti, que no hay nada que podamos ocultar, por cuanto para ti todo te es conocido, todo es notificado. No hay nada, mi Señor, excepto Dios, tus misericordias que extiendes sobre nosotros. Gracias te doy por tu iglesia, por tus hijos, por los niños, Señor, por mis hermanos, por los que vienen de cerca, por los que vienen de lejos, por los que no están, Señor. Ruego por sus vidas y sus misericordias, mi Señor, sean extendidas en la vida de cada uno de ellos, Padre Santo. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias te damos, bendito Dios, para siempre. Vamos a abrir la palabra del Señor como lo mencioné antes en el libro de Job, capítulo 15. Y hoy podemos ver dos o varios aspectos muy importantes que nos permiten entender que el libro de Job, a partir del capítulo 15 hasta el versículo 21, se va a concentrar en el destino de los malos. Esta es o corresponde a el segundo ciclo de réplicas entre los tres amigos de Job que le visitan y Job mismo. Alguien dijo por ahí que el veneno que mata a la humanidad es la arrogancia, porque esa arrogancia se traduce en un virus que tarde o temprano le llevará a la muerte. La arrogancia es un virus en el ser humano que tarde o temprano le llevará a la muerte. Es de esta manera que el capítulo 15 de Job nos introduce a lo que Elifaz quiere responder a Job. Quiero leer los primeros 6 versículos que dicen así. Respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferiría el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? ¿Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios? ¿Por qué tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos? Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Con este capítulo 21 se abre un nuevo ciclo de discusiones que terminarán en el capítulo 21. Las argumentaciones vuelven a repetirse sin que abran nuevas perspectivas o nuevas brechas. Pero quiero que, por favor, por un momento piense en esa escena de Job postrado allí en el lugar donde él se encuentra, y quizás sus 3 amigos, 2 escuchando y uno hablándole al oído. El tema principal de este segundo ciclo de réplicas contra réplicas
Nos van a mostrar no solo el destino de los perversos, sino también nos mostrarán la naturaleza de Dios. En su primera intervención, Elifaz destaca la santidad de Dios y la perfección y la rectitud moral de Él. Bildad se encarga de socavar sobre la justicia y Zofar insiste en la sabiduría. Mientras tanto, Job quiere demostrar que es inocente, manteniendo también un diálogo desde la perspectiva de lo que su corazón habla. En estos primeros versículos se nos muestra a los pretenciosos, a los soberbios y a los arrogantes. Es por ello que el título de la enseñanza en esta tarde es Elogio a los sabios y condenación a los necios. Elogio a los sabios y condenación a los necios. Recordemos que Elifaz proviene de un lugar llamado Temán. Temán más o menos se ubica en el norte de la península arábiga. Así que se cree que allí era cuna de la sabiduría. Ahora, ellos están hablando desde la imprecación del Antiguo Testamento. Recordemos que la imprecación del Antiguo Testamento quería mostrar que en esta vida la justicia retributiva de Dios daba a cada quien lo que sus hechos o sus acciones merecían. Repito, la justicia retributiva de Dios, según la imprecación de estos tres filósofos cristianos ortodoxos, pudiéramos llamarlo así, pues van a mostrar de una manera especial que la imprecación nos habla de la justicia retributiva que llevaba a un hombre en aquel día a pagar lo que sus acciones habían hecho. Así pensaban de esa manera. En el versículo 1 entonces dice la Biblia: respondió Elifaz temanita y dijo: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Job está escuchando las palabras de Elifaz, y Elifaz le sale con estas expresiones que, vuelvo y las repito, dicen: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Así que lo que Elifaz quiere dar a entenderle a Job es que la sabiduría del necio no puede ser contada como sabiduría, ya que de un necio, ¿qué surge? La necedad. El libro de los Proverbios dice: quien habla con los necios termina volviéndose necio. Sería un antagonismo y una gran contradicción pensar que un necio habla sabiduría. Un necio nunca va a hablar de lo que hay en su estómago, porque el necio en su estómago, según lo que nos dice Elifaz, tiene palabras cargadas de viento. Nunca hablará palabras que tengan que ver con la sabiduría, hablará de su necedad. De un necio no puede salir sabiduría, así como de un árbol malo no pueden salir frutos buenos. Habrá gente que tiene mucho estudio y mucha academia, pero habla estupideces. De la misma manera hay personas que sin ir a la escuela son personas que hablan con sabiduría. El versículo 3 dice: disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Esta réplica de Elifaz para con Job va a mencionar que los discursos que se dan de un necio no tienen sentido. Los discursos de un necio no son más que pretensiones. Por eso este primer punto le he llamado a los pretenciosos. Así que Elifaz invita a Job que sea mucho más cuidadoso en su hablar. Y le está diciendo: la gente sabia no se enreda con palabras vanas. Para Elifaz el hombre se deleita en el conocimiento inútil. Es decir, que una persona ama, una persona se enfoca muchísimo, se deleita muchísimo en hablar lo que no sirve. Y si ustedes pueden hacer un balance de lo que hemos aprendido, mucho de lo que sabemos en cuanto a palabras, retórica, enseñanza, pues pasa a ser como vano, pasa a ser como efímero, como pasajero. Hay cosas que nos aprendemos en la vida que no tienen sentido. Por ejemplo,
¿De qué me sirve a mí saber que el cantante de los Rolling Stones se llama Mick Jagger? Y bueno, ¿y eso como qué beneficios me trae? ¿De qué nos serviría a nosotros saber cuánto dinero gana un jugador de fútbol? ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros? Es decir, hay mucha información que nosotros acumulamos y esa información no trae a nosotros ningún tipo de provecho. Es más o menos lo que Elifaz le dice a Job, versículo 4. Dice, tú también disipas el temor y tú menoscabas la oración delante de Dios. El temor a Dios se disipa, se reduce o se hace menos cuando se habla neciamente. Es lo que le dice Elifaz a Job. Al hablar sin sabiduría se pierde reverencia delante de Dios. La oración es como un coloquio, es decir, una razón expuesta que trata algo en particular. ¿Y cuál sería la razón expuesta por Job? Job está sufriendo, Job está en angustia y está en enfermedad. Y sencillamente lo que hace Job es contestar a las discusiones que sus amigos le dan. Versículo 5. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Qué interesante lo que en este aspecto Elifaz le dice a Job. ¿Por qué tu boca declaró tu iniquidad? La pregunta es, ¿y en qué momento Job está hablando iniquidad? ¿En qué momento Job está hablando sin sentido? ¿En qué momento Job está hablando sin razón, sin fundamento? Cuando él nos muestra en el capítulo 1, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El autor sagrado nos dice, en todo esto no pecó Job. Es más, en el capítulo 42 se nos dice que estos tres amigos de Job hablaron insolentemente y que por su insolencia Job tiene que rogar por ellos para que ellos puedan ser perdonados. No estamos exaltando a Job porque al igual que todos los mortales, Job necesita la redención que es en Cristo Jesús. Pero es un justo que está atravesando un momento difícil, un justo que está atravesando un momento adverso. Y un justo o una persona cuando atraviesa momentos adversos quiere recibir palabras no de pretenciosos. Un justo o una persona cuando atraviesa momentos adversos y difíciles, lo que menos quiere escuchar es sabiduría hueca. Sabiduría sin fundamento, sabiduría carente de toda palabra que venga o que viene de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Elifaz para nosotros en la tarde de hoy? De manera aplicativa, entonces podemos ver que lo que Elifaz nos dice a nosotros en la tarde de hoy es que a nuestro alrededor hay personas que están atravesando momentos difíciles. Y tú no puedes presentarte de él como una persona arrogante, como una persona pretenciosa, como una persona orgullosa, una persona que ostenta muchas cosas, cuando el Señor Jesucristo ni siquiera lo hizo así. Es más, en el Nuevo Testamento el mensaje del Señor Jesucristo para sus discípulos, para sus seguidores, para su pueblo, para su iglesia es: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Evidentemente Elifaz está reconveniendo a Job y le está diciendo que él fue pretencioso, que él habló huecamente, que habló como hablan los astutos, pero no es así. Quizás el mensaje de Elifaz cala más para nosotros al indicarnos que nosotros sí debemos dejar de ser arrogantes, que el orgullo tiene que desaparecer de nuestra vida, que el orgullo no debe hacer ya más presencia en nuestro corazón. Porque de hecho el orgullo, la insolencia, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia y la altivez de espíritu trae por consecuencia la caída. Eso dice el libro de los Proverbios. Dice que antes de la caída, antes del golpe que viene, la altivez de espíritu.
la arrogancia. Dios nos llama a ser sencillos, a ser humildes de corazón. El versículo 5 dice: ¿por qué tu boca declaró tu iniquidad? Pues tú has escogido el hablar de los astutos, o el hablar de los soberbios, dice otras versiones. Según el planteamiento de Elifaz, Job ha hablado de iniquidad. Sus palabras revelan el pecado de su corazón. El pecado le dicta a Job qué hablar, ya que sus palabras se basan en la astucia o la artimaña, o por qué no decirlo, en el engaño. Y yo digo, ¿será que Elifaz era ciego y no veía bien por lo menos la sarna que tenía? ¿Sería que no veía el sufrimiento de su esposa, el sufrimiento de su familia? Eso nos lleva al versículo 6 cuando dice: tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Job, con tu manera de hablar te estás condenando, no yo. Job, como el pez estás muriendo por la boca. O sea, Elifaz hace ver a Job como alguien que está hablando con carencia de palabras sabias. Así que la teología de Elifaz es una teología que describe al impío en su forma de hablar. Y ahora quiere condenar agriamente a Job porque lo lleva al punto de que es probable que Job se haya vuelto un blasfemo para con Dios. De hecho, está hablando incoherentemente y acentúa resultados negativos con la descripción que Elifaz hace, para que de esta manera la teología que propone Elifaz siente en el corazón de Job, lo sacuda y le diga: Job, estás hablando muy mal. Job, estás hablando de manera no convencional, no como debería hablar o alguien que conoce a Dios. La actitud de tus palabras deja mucho que decir de ti, Job, por cuanto esas palabras están carentes de todo sentido y hablas cosas que no son convenientes en medio de esta discusión. Cuando hablamos de lo que la Biblia nos enseña con los pretenciosos, soberbios y arrogantes, estamos indicando que dentro de las Escrituras y toda la historia de la redención siempre vamos a encontrar personas que han hablado de esta manera. Si ustedes gustan, quisiera mostrarles un ejemplo de alguien que no está en la línea de Job, pero que Elifaz describe de manera muy evidente. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, ustedes van a encontrar desde el versículo 19, Génesis capítulo 4, versículo 19, a un insolente, a un soberbio, a un pretencioso, a alguien que muestra lo que describe Elifaz en el versículo 1 hasta el 6 del capítulo 15 de Job. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan las tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Aparte de que este hombre es un promiscuo porque decide tomar 2 mujeres, habla insolentemente, habla pretenciosamente, habla impíamente. Y dijo Lamec a sus mujeres, versículo 23, Ada y Sila: oigan mi voz, escúchenme bien, mujeres de Lamec, escuchen mi dicho, que un varón matare por mi herida y a un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo hará. Esta es una manera de hablar pretenciosamente, de hablar inicuamente, de hablar insolentemente. ¿Por qué? Porque esa es la descripción de los malvados. El malvado habla de esta manera. Ahora permítanme hacer un pequeño ejercicio de transferencia aplicativa para nosotros.
Somos pretenciosos al hablar. Somos pretenciosos al expresarnos a otros. O realmente, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos hablemos a aquel que no tiene el Evangelio, a aquel que necesita un consejo, a aquel que necesita una palabra de aliento? ¿Cómo le llegamos a una persona? Recuerde que todos estamos en la tarea de discipular, enseñar, compartir, pero ¿con qué lo hacemos? Creo que esto describe mucho lo que soy, porque a veces uno trata de usar términos que no debiera usarlos. Si el mensaje del Señor Jesucristo fue sencillo, ¿por qué nosotros enredamos tanto la piola? ¿Por qué nos complicamos tanto a la hora de impartir un mensaje a alguien? Debiera ser lo más sencillo, lo más simple, lo más sencillo posible. No adornado, no con tantas arandelas, porque en última instancia quien es digno y merecedor de toda gloria es Cristo Jesús. Así que el mensaje de Elifaz del versículo 1 al versículo 6 es señalando los pretenciosos. ¿Aplicaba eso para Job? No aplica para Job, porque Job, nos dice la Biblia, que él alentaba al caído, enderezaba las rodillas que estaban débiles, daba fuerza. O sea, era un hombre que se describe en la Biblia como sabio. Así que los pretenciosos no tienen cabida en el reino de Dios, porque de igual manera su arrogancia y su soberbia es el Dios que ellos adoran. Así que no seamos pretenciosos, no seamos emperifollados, no seamos como el pavo real al hablar. Seamos lo más sencillo posibles, seamos lo más simples posibles en nuestro hablar. A veces creemos que hablar sencillamente o hablar simplemente le quita profundidad a las cosas, y no es verdad. El Señor habló muchas cosas sencillas, muchas cosas simples de la vida, pero eso no quitaron que fueran profundas, porque es el mejor de los maestros. Ahora miremos del versículo 7 al versículo 16, sabios a medias. Sabios a medias, dice Elifaz. Versículo 7. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? No sé qué Job va a responder en el capítulo 16 a esto que le está diciendo Elifaz. ¿Por qué Elifaz le hace esa pregunta a Job? ¿Qué es lo que quiere mostrarle? Es decir, que Elifaz pretende que Job como que es un sabio a medias. Y un sabio a medias es un necio completo. Un sabio a medias es un necio completo. Y la pregunta del versículo 7 para Job es diciendo: a ver, Job, ¿es que tú crees que naciste primero que Adán? ¿Crees que tú fuiste primero que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Fuiste el primero de los hombres en nacer? ¿Fuiste tú antes que las montañas? ¿Tu oído estuvo cerca para escuchar los secretos de Dios? ¿Crees que estás por encima de toda sabiduría? ¿Y cuál sería la respuesta de Job? Está en el capítulo 16. De hoy en 8 días estaremos mirando eso. El versículo 9, aún Elifaz presenta unas preguntas que yo digo: ¿y por qué las hace? Por ejemplo, ¿acaso es que sabes tú algo que nosotros no sepamos? ¿Entiendes tú lo que no entendemos nosotros? Mira, cabezas canas y hombres muy ancianos están entre nosotros, muchos más avanzados en días de tu padre. Le está diciendo Job: mira, antes de ti han habido personas sabias también. Antes de ti han habido personas con canas, y las canas en este contexto profieren y hablan sabiduría. Así que no creo, Job, mucho que tú seas el más sabio de esta región. Ahora,
este versículo 9, 10 y 11 nos dejan ver las palabras de orgullo y soberbia que hay en la vida de Elifaz. De hecho, las preguntas están cargadas de mucha arrogancia. Algo así como pretender decirle a ustedes, bueno, ¿y qué saben ustedes que no sé yo? Eso muestra arrogancia, muestra soberbia y muestran una naturaleza realmente altiva. Y una persona que necesita ser consolado, lo que menos quiere escuchar es palabras altivas, soberbias y arrogantes. Ahora, la tradición semita de aquel entonces está haciendo un contraste entre los hombres sabios y la sabiduría que hay en ellos. Probablemente los versículos 7 y 8 hacen referencia al capítulo 8 del libro de los Proverbios. Así que en ese capítulo 8 de los Proverbios se nos menciona de quién es la verdadera sabiduría. Y la verdadera sabiduría, según el capítulo 8 de Proverbios, está en Jesucristo, el Hijo de Dios. Probablemente es de esta manera que Elifaz pretende aplicar a Job este concepto. La personificación de la sabiduría enriquece a los hombres y los hace sabios para la honra y la gloria de Dios. Así que la insinuación de Elifaz se remonta a mostrarle a Job que es ahora y antes de este tiempo que la gente puede ser sabia, pero que Job no es la excepción dentro de los parámetros que Elifaz viene describiendo. El versículo 11 también está en pregunta y le dice: en tan poco tienen las consolaciones de Dios, y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos? Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. Lo que Elifaz le está diciendo a Job en estos versículos es: ¿por qué las palabras de Dios en ti no son la consolación que se espera? ¿Y por qué las palabras que Dios habla con tanta dulzura no aplican a tu vida? ¿Por qué más bien tu corazón se aleja de Él? ¿Y por qué el guiñar de tus ojos te hacen distante de Dios? ¿No más bien eso debiera llevarte a que tú te acercaras a Dios y que las palabras que tú sacas de tu boca fueran un poco más reverentes, Job? Qué interesante lo que la Biblia nos presenta en la tarde de hoy, hermanos. Porque no hay ninguna duda que las palabras de Dios son altamente consolativas. No hay ninguna duda en que las palabras de Dios son medicina y son refrigerio al hombre, a cualquiera que sea. No hay ninguna duda que las palabras de Dios son dulces como la miel. El salmista en el Salmo 119 dice que las palabras de Dios son dulces como la miel y que son de deleite. Ahora, cuando Elifaz le dice a Job, pareciera que le quiere dar a entender de que Job desprecia las palabras de Dios, de que Job desprecia las palabras del Altísimo, las tiene en poco. Y la pregunta es: ¿y Job tiene las palabras de Dios en poco? Más adelante, Job va a decir: tus palabras son mi fuerza, y lo que ha salido de tu boca, mi esperanza. El versículo 14 dice: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y eso lo encontramos también en el libro de los Salmos, cuando el salmista dice: cuando veo tus cielos, la luna y las estrellas, obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que le visite? Le has hecho poco menor que los ángeles y le has coronado de gloria. Así que, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Pareciera ser entonces que
Elifaz sigue pulsando a Job diciéndole estas palabras que de una manera ahincada, de una manera profunda, quieren mostrar en Job que no es tan sabio como parece, que es un necio a medias y que su sabiduría no es completa. Su sabiduría le falta, su sabiduría está en déficit. Y esta pregunta retórica evidentemente sí presenta una antropología correcta, es decir, describe al hombre, porque ¿qué es el hombre? Para que sea limpio. ¿Qué es el hombre? Para que se justifique. ¿Qué es el hombre? Claro, en ese sentido Elifaz tiene razón, pero volvamos a lo que hemos dicho a través del libro. ¿Aplica esto para Job? ¿Aplica esto para este hombre, el cual Dios mismo testifica que es un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Cómo se justifica el nacido de mujer? Pues la respuesta está a la luz del resto de la revelación. Job fue justo porque puso su fe en el Redentor que vive. Job fue justo porque puso su fe en el sacrificio del Redentor que vive. De hecho, hasta el capítulo 42 se nos da la cristología del libro. En el capítulo 38 en adelante se nos da la teología del libro y hasta el capítulo 42 encontramos la cristología. Y ustedes dirán, ¿y dónde encontramos la neumatología? Es decir, pues en la inspiración de las palabras que estamos leyendo, porque es el Espíritu de Dios quien inspiró al autor sagrado para referirnos lo que el texto dice. Así que el versículo 15 nos pone en la perspectiva de la justicia de Dios, pero no aplica para Job. ¿Para quién podría aplicar esas palabras del teólogo ortodoxo Elifaz de Manita? ¿Para quién va a aplicar? Para el que está sin Cristo, para el que está sin Dios, para el que no tiene esperanza, como dice Pablo a los Efesios, para el que está sin ley, alejado de la ciudadanía de Israel, alejado de los pactos, alejado de la promesa, el que está sin Cristo, el que está sin Dios, el que está sin fe, sin esperanza y sin ley en este mundo, solo tiene algo por hacer y es mirar a Cristo Jesús. Pero no aplica para con Job. Recuerde que lo que Elifaz, Bildad y Zofar han querido decirle a Job es, por medio de sus palabras, querer explicarle el motivo de su sufrimiento, la razón de su sufrimiento. Pero hemos dicho varias veces, y no me es molesto deciros otra vez, que en este libro de Job el sufrimiento es un misterio. Porque nosotros cuando hemos creído que si una persona sufre, entonces es por algún motivo, algo que está sin cuadrar, es un pecado oculto que hay por allá en lo profundo, usted no está bien delante de Dios y a esto le echamos la culpa de por qué sufre la persona o por qué sufre el creyente. Algo así como cuando le dicen, hermano, estoy sufriendo, estoy atravesando un momento difícil, y quien nos escucha, su consejo es, bueno, ¿y qué pecados tiene usted en su corazón, en su vida? ¿Cómo está su vida espiritual? Pero no es así para el libro de Job, versículo 16. Algo que se me olvida aquí en el versículo 15. He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, cuando menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Elifaz entonces en este versículo 15, ¿a quién describe? Describe las deidades, describe a los santos. Aquí los santos tienen que ver con las estrellas. Para los orientales las estrellas eran como ángeles, las estrellas del firmamento eran como personas que estaban allá, o deidades que estaban en la cápsula celeste. Así pensaban los de esta cultura arábiga o semita, o de este contexto cultural. Ellos pensaban
Y ellos decían, ni siquiera esas personas que están en el firmamento son personas limpias delante de Dios. Ni siquiera los cielos son delante de Dios. ¿Cuánto más un hombre como tú, Job? ¿Cuánto más un hombre como tú? Y las palabras del versículo 16 para con Job son palabras muy importantes que las tengamos en cuenta, porque vuelvo y digo, describen al hombre, pero no a Job. Y las palabras del Elifaz sí describen al impío, y dice, cuánto menos el hombre. O sea, haciendo un contraste entre lo grande y vasto del universo, entre el hombre insignificante. Dice, cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua. Está diciendo, si ese universo, el universo que es tan grande, no es tan limpio delante de Dios, ¿qué se puede pensar de un hombre como tú? ¿Qué se puede pensar de un hombre como tú, de una mujer como tú, de un niño como tú? ¿Qué se puede llegar a pensar? Si finalmente el impío, si finalmente el perverso, todos los días su iniquidad se la bebe como se bebe un vaso de agua. ¿Y eso es verdad? Sí, eso es verdad. Porque un impío, un hombre malo, un hombre sin Cristo, pues es perverso, y nosotros también, solo que la gracia de Dios y el Evangelio ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Pero una persona sin Dios y sin Cristo, todos los días con un vaso de agua se bebe la iniquidad, se bebe su maldad, y eso describe lo depravado que es el hombre. La doctrina 1 de la gracia, que dice, el hombre es depravado totalmente. En él no hay nada bueno. Se ha desviado, se ha torcido. Sus pensamientos son de continuo el mal. O sea, en este punto, Elifaz tiene la razón, pero no se lo puede aplicar a su amigo Job. No sé si me están siguiendo el libro. Job es un hombre íntegro. Job es un hombre de Dios. ¿Que por qué razón está sufriendo? Nunca lo vamos a saber, jamás. Si usted ya leyó el libro completamente, va a descubrir que Dios no le da explicaciones de por qué sufrió. Y voy a dejarle algo muy importante en la tarde de hoy. La palabra Satanás que aparece en el capítulo 1, la palabra hebrea es ha-satán, pero no propiamente tiene que ver con el concepto de acusador o el concepto de diablo que se aparece en el Nuevo Testamento. Lo aclararemos hasta cuando lleguemos al capítulo 42. Más adelante estaremos hablando del Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? ¿Qué era el Leviatán realmente? Pero por ahora me interesa que sepan y que apliquemos a nuestra vida dos aspectos importantes hasta estos dos puntos que llevamos. Recuerde que el primer punto, ¿cuál fue? ¿Cuál? Los pretenciosos. Pretenciosos. No sea pretencioso. No seamos pretenciosos. Seamos ¿qué? Sencillos. Sencillos. ¿El Evangelio cómo es? Sencillo. El Evangelio es práctico. ¿Por qué lo enredamos? Así que si le vamos a presentar el Evangelio a alguien que está sufriendo, que está atravesando momentos difíciles, no le diga cuántos ángeles bailan en la cabeza de un alfiler, sino dígale con sencillez la obra de Cristo Jesús. Segundo punto, ¿cuál es? Sabiduría a medias. Si queremos ser sabios completos, ¿de qué tenemos que llenarnos? De las palabras de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios hablan. Cuando hay oración en nuestra vida y cuando hay lectura continua y permanente de la Biblia, hermano, tú eres el más sabio de los sabios, aunque no seas doctor en teología. Tú eres el más sabio de los sabios, así no tengas una maestría en divinidad. Tú eres el más sabio y la más sabia de las mujeres, así no tengas una licenciatura. Pero si tienes las palabras de Dios y estás lleno de Él, lleno de esta palabra, eres una mujer sabia y eres un hombre sabio. Son jóvenes sabios, serán niños sabios, seremos ancianos sabios, ancianos sabios.
como el anciano de Dios que está ahí. Amén. Tercer y último punto en la tarde de hoy. Los necios serán condenados. Sí, tú. Los necios serán condenados. Elifaz quiso informarle a Job acerca del destino del perverso y quiso refutar los errores teológicos que Job había pronunciado. Sin embargo, ahora en el versículo 17 le dice estas palabras: escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron desde mucho antes, y no lo encubrieron, no lo taparon, a quienes únicamente fue dada la tierra y por ella no pasó extraño alguno. ¿Qué está diciendo Elifaz? Job, yo le quiero contar algo. Como intrigante, no, Job, yo le quiero informar algo que ya sabemos desde antes, algo que nos han dicho y algo que solo sabemos nosotros, porque extraños no saben estas cosas. Elifaz en su discurso le menciona a Job que él ha visto experiencias, y esta manera de pensar hizo que en la filosofía de la antigua griega, en la antigua Grecia surgiera o se diera un movimiento filosófico que se llamó el empirismo. ¿Recuerdan en qué significa el empirismo? Estudiantes de filosofía, de décimo, allá el niño del tapabocas, que está en décimo. El empirismo es una corriente filosófica que se basa en la experiencia, así de sencillo. Es decir, si yo tengo una experiencia, puedo creer. Si yo puedo ver algo y palpar eso, entonces voy a creer. Y la pregunta es, ¿el Evangelio realmente lo podemos mezclar como lo hizo Aristóteles con la escolástica de mezclar el empirismo y el Evangelio? ¿Qué surgirá de ahí? ¿Qué creen que surge de hacer esa mezcla? Pues torcer el Evangelio, porque usted no puede hoy en día basarse en una experiencia. ¿Qué era lo que pedían en la iglesia de Corinto los judíos? Señales. ¿Qué le pidieron al Señor Jesucristo? Señales. Queremos experiencia. Y el Evangelio no es experiencia. El Evangelio es fe. ¿Ustedes observaron el Calvario? No, es más, ni a Jerusalén hemos ido. ¿Pero qué hemos hecho? Creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El Evangelio es fe, hermanos. Es pura fe. Pero la fe viene de Dios. La fe es don de Dios. Así que no podemos ser empíricos acá. Y Elifaz le presenta una experiencia. Yo he visto, mis antepasados lo vieron y yo te lo voy a contar. Versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor. Bueno, entonces vamos a mirar que la experiencia de Elifaz se convalida, pero en los impíos. Claro, el impío es atormentado de dolor. No hay cosa más desagradable que ver a un no creyente ante la muerte. ¿Qué hace? ¿Ustedes han visto a un impío morir? ¿Y qué hace su familia? El número de sus años está escondido para el viento. Esta es una metáfora que indica que cuando un incrédulo, cuando un malo está atravesando el lastre de la muerte, sus días ¿de qué sirvieron? De nada. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Miren, hermanos, esto que dice Elifaz para el impío es una verdad del Evangelio. Este libro tiene que ver muchísimo más con la filosofía. No sé si ustedes han escuchado hablar de un filósofo alemán
llamado Friedrich Nietzsche. ¿Sí han escuchado hablar de él? Él es el proponente de una tesis que dice: Dios está muerto. Y cuando vino el colapso de su mente, mire, ese es uno de los personajes de la historia más blasfemos, más soberbios y más arrogantes que pueden y hayan existido jamás. Cuando vino el colapso de su mente a raíz de que era un promiscuo y pedófilo, dice que en sus salidas nocturnas, espero me entiendan bien, él adquiere una sífilis y esa sífilis le va haciendo carcoma en su vida de tal manera que su mente comienza a colapsar. Y esto que describe Elifaz es la misma situación que vivió Friedrich Nietzsche en el día de su muerte. Comenzó a escuchar ruidos, comenzó a escuchar cosas que decían, pero no escuchamos nada. Sí, escucho cosas. Su muerte se le volvió un tormento. ¿Por qué? Porque el que muere en esta condición, el versículo 22 dice, solo está descubierto ¿para quién? Para la espada. Y la espada en la Biblia ilustra el juicio de Dios también. El juicio en la Biblia se ilustra por la espada. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Una qué? Espada. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan? Mi palabra los condenará. Mi espada los condenará. Y si usted mira a todos los teólogos ateos, perdón, estoy diciendo aquí algo que no es correcto, todos los filósofos ateos del siglo XX, todos eran de esta misma corriente: Marx, Feuerbach, Hegel, Engels. De los estudiantes de décimo saben que estamos hablando, pero hermanos, esos eran ateos y no sabían ni lo que hablaban. Creían que sabían mucho, pero de golpe no sabían nada. Miren lo que dijeron algunas personas con respecto a esta parte del versículo 20. El reproche de la conciencia es un aguijón que le espolea constantemente al perverso. El temor de los males para un impío es su futuro inmediato. El impío es atormentado de dolor. La vida del hombre malvado y violento está corta y llena de sufrimiento y dolor. Los malos escuchan ruidos que los asaltan a su conciencia, afirmándoles que están en camino de perdición. ¿Sí? ¿Está claro? Que todo eso que están viviendo en el momento de su muerte es la afirmación de que están en el camino de la perdición, en el camino de las tragedias más grandes. Ahora hagamos un contraste cuando muere el creyente. ¿Qué pasa cuando muere el creyente? ¿Qué pasa cuando muere un creyente? ¿Qué dice Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando mueren en Tesalónica unos hermanos y le preguntan a Pablo, bueno, ¿y esos hermanos que han muerto, qué va a pasar con ellos? ¿Recuerdan las palabras del apóstol? ¿Cuál fue? Que son esperanzas, es una esperanza, es una consolación muy grande para nosotros. Dice estas palabras, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así Dios traerá con él, así traerá Dios con él a los que murieron en Cristo Jesús, para que no mueran en desesperanza como los otros que no tienen esperanza. Versículo 23 de Job 15. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? ¿Qué es lo que persigue el impío todo el tiempo en su vida? Aquí el pan ilustra el sustento, la economía, ilustra todo eso. ¿Qué es lo que vive persiguiendo el impío? ¿Qué es el afán del impío? Los bienes materiales, riquezas, ese es su afán inmediato. Él vive pensando en eso y se pregunta, ¿en dónde es que está?
pero ¿qué sabe? Que le están preparadas las tinieblas, tribulación y angustia le turban, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Cuando un rey en la antigüedad no tenía nada más que hacer, se entraba a la batalla para que lo mataran y se acabara el asunto, como dirían los mexicanos, para que acabara la bronca. Versículo 25. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Así son los arrogantes, los soberbios y los altivos. Versículo 26. Corrió contra él con cuello erguido, es decir, se fue contra Dios como así, con la frente en alto. Joaquín Jeremías es un teólogo alemán. Él cuenta muy bien la parábola del hijo pródigo y dice que el hijo pródigo, el muchacho llegó a la casa, no así, papá, vengo de regreso, no. Sí, nota la diferencia de cómo llegar delante de Dios. ¿Cómo llega el impío? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el reclamo y la soberbia. Y bueno, y si usted es Dios, ¿por qué tantas cosas? ¿Por qué lo malo? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué el SIDA? ¿Por qué los niños malos? Bueno, explique. ¿Quiénes piensan así? Pero ¿qué hacen los hijos de Dios? ¿Qué hacía el publicano en la puerta del templo? En la parábola que ilustra el Señor. ¿Cómo estaba? Señor, sé propicio a mí que soy pecado. Pero los arrogantes se portan erguidamente contra Dios. Versículo 27. Porque la grosura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. ¿Usted sabe qué significa la palabra el ijar? No lijar, ijar. ¿Qué es? Es esta parte de acá de la columna. Mira, esto se llama el ijar, esta parte de acá. Y significa que se pone así de frente. O sea, se sopla, se inflama delante de Dios. Versículo 28. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. Elifaz aquí está describiendo los malos, pero no le hable eso a su amigo, porque su amigo es un creyente, él es un cristiano, permítanme la paráfrasis, pero sí los que seguramente los vecinos. Versículo 29, no prosperará ni durarán sus riquezas. Esta parte sí que me encantó mucho, hermanos, porque tiene que ver mucho con nosotros. Miren, el impío no prospera. ¿Recuerdan lo que Juan le dice a Gallo en su tercera carta? Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Pero para un impío, ¿qué se le dice? No prosperará ni durarán sus riquezas. ¿Por qué? Porque para el impío las riquezas que tiene son ¿de dónde? De esta tierra, de este lugar. Pero ¿cuáles son nuestras riquezas según el Evangelio? Sermón del Monte, ¿qué dice? Dice, hagan tesoros ¿en dónde? En el cielo. ¿Y qué pasa con esos tesoros? ¿Dónde? Ni la polilla, ni el orín. ¿Y la qué? Corrompen, correcto. O sea, ¿y cómo son esas riquezas? Eternas. ¿Estas cómo son? Temporales. Y pensar que nosotros no le dedicamos mucho tiempo a las riquezas que de esta tierra. Ni extenderá por la tierra su hermosura. Miren, hermanos, estas frases que hacen acá son muy, muy hermosas, porque, bueno, no somos mayor cosa en nuestras caras. Bueno, algunos sí, pero hermanos, delante de la Biblia dice que en los creyentes, por el Evangelio y la gracia de Dios, el rostro de los creyentes, ¿cómo es? Amén. A pesar de sí, hermanos, o sea, yo voy a ser honesto, ¿no? A pesar de esta cara, pues, pero delante de Dios, ¿cómo soy? Hermoso. Así ustedes digan lo contrario.
Versículo 30, no escapará, miren hermanos, no escapará de las tinieblas. ¿Ya encontró el Evangelio ahí? ¿Cómo nosotros hemos escapado de las tinieblas, de la densa oscuridad? ¿Cómo? Por el Calvario, por la obra de Cristo, por la redención que Él obró. La llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. ¿Sabe qué dice el Nuevo Testamento? Que de toda palabra ociosa que ha salido de nuestra boca, daremos cuenta a Dios. No confíe iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Versículo 32. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, es decir, su fuerza, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos, más la congregación de los justos, que dice el profeta Isaías, ¿cómo será? Bendita, dice, el plantío de Jehová será como bendito, bendito los hijos del Dios Altísimo. Pero la congregación de los impíos será asolada. ¿Usted recuerda el Salmo 1, versículo 6? ¿Qué dice la Biblia? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Versículo 35. Concibieron dolor, dieron luz, iniquidad, y sus entrañas traman engaño. Esa descripción de Elifaz para con los impíos es una descripción propia, esa es plena para evangelizar. Esta porción, desde el versículo 16 hasta el versículo 35, se conoce como la depravación total del hombre. Es la descripción de lo que llamamos la primera doctrina de la gracia. El hombre es malo y su final será un final espantoso, terrible. Permítanme una aplicación con respecto al destino de los malvados en esta tierra. Quizás algunos malos no han visto el juicio de Dios. Quizás algunos malos aún no han merecido y no se les ha pagado lo que sus obras impías e inicuas han hecho en esta tierra. Pero un día estos impíos serán presentados delante de Dios y serán juzgados por sus obras. Serán juzgados por lo que hizo. No obstante, nosotros no es que seamos mejores que ellos, pero Dios por su gracia nos alcanzó en misericordia, nos extendió su gracia y volvió nuestro corazón hacia Cristo Jesús, para que le miráramos a Él, y de esta manera, cuando en aquel día se nos llame a las mismas cuentas, entonces el Hijo de Dios saldrá a abogar por nosotros, por cuanto abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Queridos hermanos, es probable que ustedes aún estén en camino de maldad. Es probable que ustedes estén en camino de oscuridad. ¿Qué necesitan? Venir en la tarde de hoy a Cristo Jesús. Venir a Dios y adorarle en espíritu y adorarle en verdad. Pongámonos en pie y démosle gracias al Señor en la tarde de hoy. Padre, ayúdanos, Dios mío, a ser hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres que aplican el Evangelio de forma sencilla, humilde. Gracias, Señor. Trae sabiduría a nuestra vida. De la misma manera, Señor, haznos sabios en plenitud, sabios para la gloria de tu nombre. Y de igual manera, Señor, líbranos de nuestros pecados, líbranos de nuestra maldad. Aquel que está sin salvación, aquel que está sin vida eterna, Señor, solo le resta en la tarde de hoy venir a los pies de Cristo Jesús. Solo le resta venir y
entregar su vida a Cristo, confiar en Él para salvación y para vida eterna. Gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de ti, Señor, que aman el Evangelio, que aman las cosas tuyas, que, oh Dios, la arrogancia, que es el veneno, que es ese mal que está en nuestro corazón, sea quitado, sea disipado. La arrogancia es un veneno que nos mata, nos va matando y que no demanda arrepentimiento. Demanda que seamos sencillos de corazón, humildes. Oh Señor, esa es la enseñanza. La sabiduría un día será elogiada. ¿Qué es un sabio según la Biblia? Es aquel que se aparta del mal. Un sabio según la Biblia es aquel que se aparta para ti y vive para ti. Pero el necio lo que hace es despreciar la Biblia, despreciar tus palabras, despreciar la iglesia, despreciar todo lo que tú nos has dado. Eso es lo que hace un necio. Y el balance en la tarde de hoy es sabios o necios. La sabiduría será elogiada, mas la necedad será condenada. Los necios, el mayor acto de necedad de un necio es no confiar en Cristo para la salvación de su alma. Esa es la necedad más grande, pero la sabiduría más grande es confiar en Cristo y apartarnos de todo mal, y apartarnos de toda obra inicua, de toda obra perversa, y vivir para ti. Eso es lo más sabio. Gracias te damos por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén.